Yo voy a hablar de display art, que es una clasificación de un tipo de obras de arte que me parece que son posteriores, que podemos situar posteriores a la noción de ready-made y a la estrategia del ready-made. Y precisamente porque el tema del que voy a tratar, y Juan Bordes lo sabe porque lo hemos comentado hace unos días, y precisamente porque me pregunto cómo será la caja de construcción de los niños del futuro. Seguramente tendrá más que ver con el concepto de ready-made. El concepto de ready-made es una estrategia que consiste en tomar un objeto, situarle en el contexto y esperar a que se produzcan reacciones semánticas en torno a él, nuevos significados. Eso tiene sentido porque nuestro mundo cada vez está más hecho, está más construido y por lo tanto en gran medida la construcción pasará de ser lo que nos ofrecen las cajas de juguetes de niños, elementos, partes para hacer todos, a, vamos a suponer, unas cajas, que en cierto modo es lo que realizó Marcel Duchamp con su obra, unas cajas que ya tienen los objetos y con esos objetos, situándolos de otra manera, presentándolos de otra manera, se producen cambios de significado y por lo tanto pasan a ser otras cosas. Display es presentar, es una manera de presentar, y hoy hablaré de display en las exposiciones que se han hecho en los últimos 50 años, podrían estar vinculados a lo que llamamos instalaciones, pero es algo, yo creo, bastante más radical, la noción de instalación. La instalación generalmente transforma las cosas antes de presentarlas, pero el display puede ser una simple presentación. Y para explicar más claramente eso, comenzaré con dos exposiciones que me resultan importantes para comprender toda esta vía que se abre y que me han cautivado desde hace 50 años, porque estoy hablando por una parte de una exposición que hizo Marcel Duchamp, o mejor dicho, Catherine Ray, que coleccionaba obras de Marcel Duchamp, en el MoMA, en el año 53, estamos en el año 53, la imagen de la izquierda es la exposición de la colección de Catherine Ray con 5 obras de Marcel Duchamp que apuntan en su diferencia a distintas maneras de ser concebidas, pensadas e incluso percibidas por el espectador. Es una sala, a mi juicio, preciosa que conduce a... Como saben, Duchamp, como Mallarmé, quería que el arte moderno fuera una cosa de la mente y no una cosa retinal. Por supuesto que trabajó con nociones de óptica con mucha profundidad, pero realmente quiso hacer cada una de las obras distinta a las anteriores y también distintas a las posteriores, porque seguramente sabía que lo que estaba haciendo era ocupar la mente de maneras distintas. Yo creo que la imagen, la fascinación de la imagen de esta exposición de Catherine Ray es que tiene algo de la visión de una mente, como si pudiéramos entrar en ella desde distintas aberturas, que serían las obras de arte que esa exposición contiene, para hablarnos de una parte de nuestro cerebro, no solo de cómo se perciben, sino de las líneas que a partir de esa percepción se forman
en nuestra corteza cerebral y comenzamos a pensar, de manera que hay una especie de imagen de una habitación de la mente, un espacio imaginario de la mente. Como saben, para explicar un poco esto, yo diría que las piezas que constituyen esa instalación de Marcel Duchamp en la imagen de la izquierda son, por un lado, lo llama zurcidos patrón, según el libro de Ramírez, que es un libro extraordinario, muy bueno sobre Marcel Duchamp, uno de los mejores libros que se han hecho. Esta imagen es tomada de un libro de Marcel Duchamp publicado cuando él naturalmente todavía vivía, en el año 53, murió me parece que en el 68, y interviene él mismo en el montaje de ese libro de Robert Lebel, que es un libro precioso, muy especial, muy de autor, por así decirlo, y elige esta imagen, y seguramente es porque de algún modo él también se daba cuenta de que estaba refiriéndose a un espacio imaginario, estaba creando una habitación de la mente. Cada una de las piezas tiene una disposición en el espacio distinta, los tres zurcidos patrón, que es como se llama en el libro de Juan Antonio Ramírez, es una obra que para los arquitectos puede resultar familiar, sobre todo los arquitectos de cierta edad, cuando se trabajaba con reglas que tenían curvas en sus perímetros para, digamos, resolver los problemas de la construcción de carreteras, por ejemplo, o bien simplemente las líneas de la topografía, que él, digamos, realiza a través de la caída, y esto es pura patafísica, de la caída desde 1 metro de altura, de un hilo de 1 metro en el suelo. La forma azarosa que se produce en ese suelo lo lleva a las reglas estas de madera y corta el perfil conforme a ese azar. Por eso también llamaba a esa pieza azar en conserva. Yo creo que esta pieza tiene que ver con, podríamos decir de un modo general, con la métrica, con la geometría, con la forma de medir el mundo en torno a nuestro, incluyendo esos fenómenos del azar. La segunda pieza, que está en un pedestal, es una disposición ya distinta porque se va a ver, digamos, desde atrás, me parece que tiene un nombre muy largo, para mirar con un ojo desde atrás aproximadamente 1 hora. Es un título, digamos, medio cómico, divertido, y que naturalmente conviene asociarlo a las ideas de la visión, de la óptica y el entendimiento de las figuras que se relacionan a través de los ojos y también de nuestro cuerpo, en ese movimiento de introducirse en el espacio por detrás del propio objeto presentado. La tercera pieza es la famosa ventana Fresh Window, que, como dice a Pierre Caban en ese libro tan maravilloso de conversaciones con Marcel Duchamp, encarga a un ebanista de Nueva York una ventana que tiene la forma de las French Windows, que son estas ventanas verticales, y la retitula como Fresh Window. Todo esto lo sabemos muy bien. Entonces es una pieza que cuando la miramos inmediatamente estamos cavilando, sería la palabra, en el espacio mental que corresponde a la semántica. La cuarta pieza es ajedrez. Son los papeles donde aparecen unas figuras del ajedrez dibujadas por el propio Marcel Duchamp, que era un gran aficionado al ajedrez, pegadas simplemente en la pared, y que naturalmente se refiere a todo este cálculo que acompaña al ajedrez.
Y la quinta pieza la llama estereoscopia a mano, que es una pieza dibujada por el propio Marcel Duchamp, una especie de icosaedro que se va a ver en relieve a través de ese aparato, que por otra parte es un ready-made bien conocido. Bien, todo ese conjunto, como digo, lo que hace es como dividir nuestro modo de pensar acerca de esos objetos, y por lo tanto el concepto de display aquí se establece en la totalidad, en la colección de las piezas. Las piezas de esa exposición no están conectadas con nada, es simplemente el espectador quien las conecta en su propia mente, y se bifurca o se multiplica en una serie como de líneas de pensamiento y de cavilación y de reflexión que son distintas. Es una obra mental, pero es una obra mental en conjunto. Y la segunda instalación, y aquí conecto con lo que ha dicho Juan Miguel hace un momento, es una instalación realizada por Georges Kepes en el año 51, es decir, 2 años antes que Marcel Duchamp, con lo que podríamos decir imágenes ready-made, imágenes que él en su vida académica pudo extraer de sus amistades, de los científicos que estaban trabajando en el MIT y también en Harvard, por ejemplo, y en otros muchos sitios, porque era una persona, Georges Kepes, a quien conozco muy bien, claro, porque estuve allí con él varios años, y era capaz, digamos, de extraer, de pedir, de ir acumulando en su colección de imágenes, muchas que provenían de los laboratorios y digamos, de un mundo micro y de un mundo macro, digamos, de algo que generalmente tenemos que tener en cuenta, que solamente se puede ver a través de aparatos. Nuestro sentido de la percepción no puede alcanzar muchas de las imágenes que se exponen en esa exposición que Kepes organiza en la Haydn Gallery en el año 51, como dije, 2 años antes. La presentación me parece muy bella, el display, vamos a llamarlo así, el display de esas obras que son imágenes proporcionadas por distintos laboratorios y por distintos modos de conseguirlas, como digo, a través de microscopios, de mil maneras distintas, están presentadas de una forma muy interesante, como una forma laminar frontalmente al espectador, a distintas alturas, a distintas distancias, en un bosque de elementos verticales. En la introducción al libro que después, al cabo de pocos años, publica Kepes con el título de New Landscape, el nuevo paisaje en el arte y la ciencia, habla de hubo un tiempo en que el hombre tenía temor del bosque, tenía temor de lo que ocultaba, era un sitio tenebroso, que fue con el tiempo naturalmente domesticado, y en el fondo fue finalmente ese bosque un lugar ameno, un lugar para retirarse, como dice en esa introducción, para curar el estrés en las situaciones estresantes. Se había, digamos, domesticado los lugares de esa naturaleza inhóspita y se habían transformado. Igualmente, ampliando ese concepto, él propone y lo desarrolla a través de muchos libros una exposición en la que abre un territorio nuevo, un territorio
que tiene que traducir un paisaje que no es accesible directamente a lo que sí es accesible directamente, es decir, a la percepción a través de esas imágenes. Y él, digamos, encara el problema de hacer accesible al conocimiento, al sentimiento, al símbolo, todo ese conjunto de imágenes. O sea, que por una parte, a través de casi de un programa que claramente aparece ya en esta fotografía de la exposición en la Hayden Gallery del MIT, a través de esa exposición está anunciando una tarea que va a hacer después en 7 libros que escribe sobre el módulo, proporción, ritmo, simetría, el signo, mil conceptos de las artes visuales, pero aplicándolas a estos mundos desconocidos, para lo cual convoca todos los años unos simposios en los cuales los científicos y la gente próxima a su universidad, el MIT por ejemplo, pueden, digamos, hablar. Gente extraordinaria, gente muy extraordinaria, porque como luego veremos, es muy útil para comprender una tarea que no se ha cerrado, yo creo, en mi opinión, estamos todavía abiertos a ella, y no haciendo una distinción entre esas imágenes que proporciona el arte y las que proporciona la ciencia. Bien, entonces tenemos por una parte ese territorio, vamos a llamarle ese bosque, que hay que nuevamente llegar a entender a través de esa concepción, diríamos, clásica del arte, y que, sin embargo, pues va a producir unos lenguajes nuevos e incluso enlazar con cosas que son más antiguas. Por ejemplo, en el libro de Kepes, en ese libro que se llama The New Landscape, no solamente hay esas fotografías que aparecen en la exposición a la izquierda, sino que también aparecen algunas pinturas, como por ejemplo esta de este pintor japonés Sesshu, que es del siglo XV, y que tiene, a mi juicio, ya como establecido el enfoque, los puntos de vista, la manera de entender la naturaleza, la materia, lo físico, como por láminas, de una manera en cierto modo parecida a lo que ocurre en la exposición de la izquierda, por láminas donde las ondas de agua, las rocas, las vetas de las rocas, los líquenes que descuelgan buscando el agua, etc., están hablándonos de láminas de imagen, es decir, tipos caligráficos que pueden abordar esas distintas manifestaciones de la naturaleza. Y yo creo que también Sesshu, que era un monje budista, hace suyo una estrategia de aprehensión budista que dice, para ver el mundo, hazte pequeño como un insecto y observa desde esa pequeñez lo que te rodea. Y para ver el mundo también, inmediatamente después, hazte tan grande como una montaña y vuelve a ver el insecto y el hombre en el paisaje. Esa actitud sí se nota en este dibujo, en esta tinta de Sesshu. En realidad es difícil saber dónde se sitúa. Es cerca, lejos, es pequeño, es un insecto el que está mirando ese paisaje. Bien, esas observaciones de la ausencia de foco, es decir, de entrar y salir, mirar lo lejano, mirar lo cercano, mirar desde lo grande lo pequeño y lo grande desde lo pequeño, se da mucho en el arte oriental, en las estampas chinas y japonesas, donde los fondos están tratados con el mismo gesto caligráfico y precisión que los primeros planos,
Y algo de eso ocurre en esa presentación de imágenes paralelas de la exposición que vemos a la izquierda. Hay una idea de espesor de la naturaleza, de espesor que se puede sentir mirando la imagen, como si pudiéramos penetrar como a distintos niveles estructuras de la naturaleza y de lo físico, que también requiere el hacerse pequeño o el hacerse grande, requiere aparatos que nos permitan introducirnos en ese estrato. La palabra estrato me parece que es muy significativa para entender el tipo de display que hace que pese en esa imagen, y como el insecto se introduce en el microscopio o bien en un aparato para mirar el universo celeste. Volvemos a Marcel Duchamp para decir que precisamente la exposición que acabamos de ver del MoMA del año 53 es muy distinta a lo que supone el gran vidrio. El gran vidrio supone la creación de un hilo conductor. Un hilo conductor niega, en cierto modo, el display, porque, introduce conexiones, creando un mecanismo, en este caso férreo. Esto, como saben, no voy a hablar del gran vidrio porque es muy conocido, pero es un poco una metáfora física del paso de la virginidad a la no virginidad. Es una especie de metáfora erótica con un mecanismo que es, como digo, férreo y que conduce desde ese mundo de los ready-mades. Aquí sí está todo lleno de ready-mades en la parte de abajo, que es el mundo de los bachelors, de los solteros, a la parte de arriba, que es el mundo de la novia. Y hay en esta imagen que está tomada precisamente del libro de Ramírez, es esa imagen que conecta todos estos objetos. Estamos viendo el trineo, el molino de agua, el molino de chocolate que vemos ahí, de esas formas que giran sobre una mesita, que por cierto veremos ahora una en el caso de las impresiones de África de Raymond Russell. Luego las tijeras arriba, los moldes málicos, los moldes antropomórficos del fondo a la izquierda, todo eso conectado de una manera artificiosa en un sistema que recuerda, por otra parte, y no tiene nada de malo porque son cosas bellísimas, los inventos del TVO cuando éramos niños, esa especie como de sistema de conexión. Y digo que esto no es display porque precisamente exige un hilo conductor. El hilo conductor es contrario, por así decirlo. El display es una simple presentación, un objeto al lado de otro. Entonces, como decía antes, la obra de arte en la exposición del MoMA es una obra de arte que contiene obras de arte menudas, pero es una totalidad que se comprende como obra de arte porque las conexiones se hacen en nuestra mente. Es una obra mental, precisamente colonizando, por así decirlo, distintos territorios mentales. Bueno, la mesita de las impresiones de África, Luis XV, como vemos abajo, con esas figuras. Bueno, no voy a hablar de Russell porque se ha hablado mucho ya en relación a Marcel Duchamp, pero la fotografía es preciosa. Y la imagen de la derecha es una imagen, pues naturalmente muy parecida, es anterior al gran vidrio, y como muchas que hizo este cartoonista americano Goldberg, que yo creo que es fantástico porque todos estamos viendo objetos encontrados, puestos en conexión por los sistemas mecánicos. Él era ingeniero y además escultor, y este es un aparato que me parece que es algo así como para ocultar o para disimular las manchas
en el jersey de este señor gordo que hay ahí. Entonces, todos estos mecanismos están conectados por el aire y tal, de una manera parecida a los del gran vidrio de Marcel Duchamp. Son muy bellos, yo creo que son dibujos bellísimos. Goldberg es un gran dibujante y estoy seguro que a Juan Bordes le interesaría mucho precisamente por esos aspectos y porque ilustra, en cierto modo, lo que yo decía antes de lo que puede ser el ready-made y el display y lo que puede proporcionarnos esas cajas de juguetes, de objetos de todos ya hechos, de totalidades, de objetos definidos formalmente. Se llama Rube Goldberg, es un dibujante fantástico y además era un ingeniero y era un escultor, tenía mucha inteligencia para inventarse estos mundos. Yo creo que Duchamp sí era consciente de que efectivamente el ready-made exige la colección y exige la colección y el que unas cosas son complementarias a otras. La idea de que sea complementario quiere decir que ya hay por el aire, por así decirlo, simplemente una conexión que uno hace porque siente que una pieza es complementaria de la otra. Marcel Duchamp nunca se repite, en general no se repite, no explota el ready-made de la rueda de bicicleta, hace una y ya basta y pasa a otro tema, y investiga para resolver, por ejemplo, esas máquinas ópticas, etcétera, pasa años resolviendo esas cosas, y él estuvo a partir del año, me parece que 60 o 62, haciendo unas maletitas, o lo que él llama caja en maleta, con el conjunto de su obra. Él tenía conciencia de que su obra como totalidad era una obra en sí. Bueno, aquí hay unas imágenes de la exposición de Kepes para dar una idea de en qué mundos se mueve. Bueno, los pies son importantes, los pies en las fotografías de Kepes son importantes porque los pies de las imágenes, porque nos dicen dónde estamos moviéndonos como un insecto, nos hacíamos pequeños, nos hacemos grandes. Bueno, Lichtenberg, figuras de Lichtenberg, me parece que son muy conocidas porque lo da por hecho que se conocen, del profesor von Hippel del MIT. La segunda imagen, la del centro, es una fotomicrografía que está tomada de materia o de laboratorios de la Universidad de Harvard. Y la tercera es algo más próximo a nosotros, que consiste en una fotografía también microscópica de una sección de madera, digamos la constitución de madera. Bien, con todos estos materiales, estos son los ejemplos nada más que he puesto de la exposición de Kepes, él organiza un libro muy bello. Yo creo que para mí es el libro más bello de Kepes, que lo llama The New Landscape. Como ha dicho él, una vez que ha detectado ese territorio, ese bosque nuevo, que hay que explorar y que hay que en cierto modo colonizar con nuestra mente, etcétera, que hay que conquistar a través de las herramientas que tenemos para crear una estética. Acerca de ello, él hace un libro en el cual, como él mismo dice, hay alusiones, casi nunca conclusiones, y que es un libro para mirar tanto como para leer. Él tiene una introducción a los distintos capítulos y luego tiene muchos fragmentos, ilustraciones, no solo de esas imágenes, muchas parecidas a las que hemos visto en la exposición de la Hayden Gallery, pero otras muchas, fragmentos de textos pues, que van de Ruskin a Darcy Thompson o a Le Corbusier o a, en fin, muchos creadores en distintos medios expresivos que han hablado acerca de sus encuentros. Es un libro en ese sentido muy bello porque se puede leer entrando por cualquier
capítulo y uno encuentra muchísimas ideas. La portada es de él, claro, Kepes era fundamentalmente es un artista plástico, un artista de lo visual, y las portadas de los libros y muchas cosas que hacen en ese sentido son muy bellas. Por ejemplo, aquí une una radiografía de una rosa proporcionada por me parece que por Kodak, por la compañía Kodak, y lo une en la portada a lo que yo creo que es una cinta de control de una pianola. Y bueno, aquí estamos viendo lo que es la naturaleza del display. Es dos objetos juntos simplemente y sin ninguna conexión, es decir, no hay un hilo conductor, se produce una emoción compartida por ese mundo que conduce al recuerdo de la música o del sonido y la imagen visual, una visualidad acrecentada, porque estamos viendo una rosa por rayos X. Bien, este sería un ejemplo típico de display. Yo hablo de estas cosas porque realmente soy sensible a ellas y creo que el trabajo que he realizado, parte del trabajo que he realizado como artista tiene que ver con el display art. No me gusta nada que llamen a estas obras conceptuales, yo creo que no se pueden explicar desde los conceptos. Es simplemente la presentación de dos piezas que serían son dos objetos, dos ready-mades, una columna que se encuentra uno en cualquier edificio o en cualquier vestíbulo importante. Este es el vestíbulo del MIT, situando un peso estándar. Inmediatamente se empiezan a producir conexiones, digo espontáneas, porque por una parte yo como suelo explicarlo y como arquitecto digo que abre, por así decirlo, los atributos correspondientes a la gravedad a partir de la visión del peso. Pero habrá otras personas que a lo mejor digan, no, es una especie de aroma de la columna, es una especie de destilado de la columna, el peso. O habrá otros que dirán, no, esto parece el David y Goliat, el pequeño y el grande, o esa distancia que hay entre lo grande y lo pequeño. Yo creo que es eso, todas esas cosas. La semántica está reducida, porque cada uno de los objetos sueltos tiene un campo semántico mucho más amplio, pero cuando están juntos tienden a atraerse y a interpenetrarse el campo semántico que corresponde a cada uno. Y entonces eso ilumina, por así decirlo, con un cierto sentido más estrecho, el objeto que estamos mirando. Y lo mismo pasa con la disposición o el display del columpio en la instalación de luz y metales de la Sala Vinson en Barcelona, que está atado con un cable que va a un pequeño gramófono, que es digamos otro ready-made, pero en este caso también de sonido y tratado para que se produzcan una especie de sonido de campanas, y se detiene el columpio en su posición. Inmediatamente también aquí aparecen, sobre todo cuando yo he presentado en nuevas versiones el columpio en su posición extrema junto con la ventana estallada, que también produce unas relaciones espontáneas y unas conexiones de significado que son parecidas a las que ocurren entre la columna y el peso. Perdón. Bien, a causa de esta idea de que la exposición de Marcel Duchamp del año 53 me entusiasmaba, quise un espacio, he nombrado antes, he hablado de un espacio imaginario. Un espacio imaginario para mí es un espacio que está en la imaginación y que
tiene unas características especiales. En realidad yo pienso que la arquitectura o las grandes obras de arquitectura siempre son traslaciones de espacios imaginarios a la realidad física, es decir, traslaciones de una mente con un transporte de lo que ocurre en la mente a una realidad física. Las grandes, es decir, el pabellón del Esprit Nouveau, el Corbusier, es la traslación de una mentalidad, de unos mitos, de unas ideas, de unas figuras, de un tipo de arte en medio del cual vivía, etcétera, para producir una. Sin embargo, y eso lo podemos ver en muchos artistas, por ejemplo, Matisse hace obras que se acercan muchísimo a la arquitectura. Los espacios de Matisse pueden, digamos, concebirse también como si fuera un arquitecto. No solamente en la capilla de Van, sino también en sus propios espacios, en su estudio particularmente. Bien, entonces una de las piezas, y también esto salió en la presentación de Juan Miguel Hernández León, que hice, fue una casa por intersección, que eran unos concursos muy interesantes, y veréis por qué. La casa por intersección está propuesto por Richard Meyer. El tema era una revista japonesa de Japan Architect, hacía cada año una convocatoria que tenía por una parte un arquitecto famoso ya, como en este caso Richard Meyer, o famoso ya como es el caso de la casa Parasinkel, que era Sterling, y propone un tema, en este caso la casa por intersección. Yo es cierto que en ese momento, por mi interés en Duchamp, imaginé una intersección entre el espacio imaginario que había en la exposición del MoMA y un edificio. La proyección de eso en realidad es mucho más parecido a lo de Goldberg. Respeto mucho la obra de Goldberg. Lo que yo estaba haciendo era muy parecido a lo que hacía Goldberg con esos objetos encontrados. Los objetos, o sea, la caja de juegos que contiene esta casa de ready-made, que es una casa construida con ready-made puestos juntos, son estos que vemos aquí. Otra vez aparece el molino, la puerta que abre y cierra del 11, ¿cómo se llama? 11 Rue Blanville, la trifulca de Austerlitz, que es la ventana esta, la otra ventana que es Fresh Widow, la rueda de bicicleta sobre el taburete, la puerta de Gradiva de la exposición de los surrealistas, algunas cosas propias mías que venía trabajando sobre ellas, y el desnudo bajando la escalera que lo transforma en una barandilla, y todo eso se establece, digo, que se parece a algo de Goldberg, porque efectivamente esto produce una arquitectura. Y si lo leen en cada uno de los rinconcitos de este proyecto, aparece la situación donde están esas piezas usadas como ready-made en esta casa. El trineo, las ventanas, pasan cosas, yo creo, también interesantes, porque cuando hice esta propuesta me di cuenta que la French Widow pasaba a ser una French Window, porque como es un ready-made y un ready-made se anula, como una negación y una negación pasan a ser. Me he dado cuenta que esas ventanas, que habían sido unos ready-mades y habían cambiado su ámbito semántico, al introducirlas en una casa recuperaban el ámbito semántico. Eso es interesante, porque yo creo que cuando todas las cosas que hagamos como por puro display, que cambien de sentido, de significado, pueden reconquistarse a través de la arquitectura. Bueno, esta pieza digo que es un juguete, si se quiere, un poco parecido a los de Goldberg, pero bueno, hay cosas propias, pero sí que me interesa, por ejemplo, yo creo que lo he deducido más tarde en el tiempo, pero me parece que este pabelloncito sueco de un arquitecto que se llama Carl Bergsten tiene mucho que ver con la disposición de la piscina pequeña en la cual, por cierto, se bañan. Si lo hubieran visto con cuidado, ahí aparecía
Brancusi, Marcel Duchamp y Mary Reynolds, que era amiga, amante de Marcel Duchamp, los introduzco en la piscina, los tres. Y esa piscina tiene una disposición parecida a ese estanque que aparece en frente de la entrada al pabelloncito sueco de la exposición de París del año 25. De manera que es un juguete, realmente es un juguete la casita de Marcel Duchamp. Por cierto que el primer premio, no se consiguió el primer premio, me parece que fue el segundo, pero el primer premio lo ganó Robert Smithson, que es un gran, con una pieza preciosa, que es la Casa Amarilla. Él ganó, o sea que no era para tan jóvenes, en realidad había ahí también algunos arquitectos ya maduros. Bien, bueno, ¿dónde estamos? Antes comencé diciendo que todo esto de lo que estoy hablando es como movido por esta exposición. Esta exposición tiene una caja que con la que yo tenía de niño. Esta caja es una caja alemana de Berlín del año 1931, me parece. Y lo pongo al lado de estos dibujos del año bastante anterior de Mies van der Rohe sobre la casa de ladrillo del año 1923. Pues yo creo que hay una interrelación siempre entre la arquitectura y las cajas de niños. Aquí se ve que esta es posterior, pero sí me acuerdo que esta caja debía tenerla yo, porque lo que vemos en la fotografía, que no sé si es hecho por Juan Bordes, la fotografía de ese muro tiene, sí, efectivamente tiene los ladrillos usados. Yo recuerdo que esa caja no me sirvió para mucho, porque cuando usas una vez los ladrillos, como tiene un cemento que mancha los ladrillos, se queda todo tan sucio como se está viendo en la imagen. Pero sí recuerdo las cubiertas de las tejas, etcétera. Y la relación, lo que me llama la atención también, porque los catálogos que acompañan las casas de juegos es muy importante, están viendo también ese concepto de lo que es un muro de ladrillo, muy digamos parecido en los dibujos a lo que presenta Mies van der Rohe en la imagen de la derecha. Bien, yo creo que si estamos hablando de construcciones con todos ya formados, o sea, con piezas que son, podemos decir, ready-made o parte ya ready-made, es decir, la construcción siempre puede pensarse a partir de elementos pequeños, menudos en general, y con eso se hacen los muros, se hace todo, como si fuera casi un líquido. El ready-made viene de otro lado, son piezas enteras que tienen ya su forma, son formados, son piezas formadas. Las unas son informes y las otras tienen forma, y las formas se combinan entre sí para crear totalidades mayores, como es la casa de la intersección, o bien en este juguete precioso que es para hacer Jerusalén. Y es precioso porque bueno, la planta que vemos abajo es la fotografía de arriba, pero yo creo que si hubiera sido otra distinta, hubiera sido Jerusalén otra vez, solo que como en otra disposición, porque realmente el juguete condiciona la imagen que va a conseguir. Siempre con ese juguete haremos Jerusalén. Bueno, y la imagen de la derecha, bueno, son rincones de una casa de ese gran arquitecto griego, Pikionis, que bueno, todos conocerán porque la Acrópolis, todos los caminos de la Acrópolis, el Filopapos, está lleno de piezas encontradas, de ready-made y reusadas para producir totalidades con todos. Yo siempre pienso en que esto es como una sopa de tropezones, ¿no? O sea, como casi también me recuerda algo a Ezra Pound, cuando en los poemas de Ezra Pound que aparecen piezas ya consolidadas de otros poemas, de otras historias del Renacimiento o chinas, todas esas acumuladas
piezas ya hechas que tienen su propio mundo y su propia constitución y significado para pasar a ser parte de algo con otros significados. Y entonces voy a pasar después, no ahora inmediatamente, pero sí porque lo quiero relacionar con Piccionis. No hace muchos meses estuvimos en Atenas y fuimos a la biblioteca central de Atenas y bajamos, fui con Pepa y bajamos a los sótanos, a un día de calor tremendo, además el sitio era polvoriento, además no poder, porque es muy pobre, no tiene yo creo ni tiempo para clasificar las cosas, pero casualmente salió de una de las, bueno, sí que yo conocía esta pequeña iglesia, pero no había visto dibujos fantásticos de ella, como el que estamos viendo aquí, que además me parece que está hecho con un teléfono móvil, y que es entera. La iglesia, la pequeña, lo que se llama la pequeña metrópoli de Atenas, la pequeña iglesia arzobispal, vamos a decir así, de Atenas, porque luego hay una grande al lado que la envuelve, es toda ella ready-made, está hecha de trozos, de pedazos, de todo. Lo explicaré luego un poco más tarde porque es muy interesante y muy divertido. Bien, un artista que yo creo que está plenamente dentro del display es Marcel Brotaers, del cual he hablado no hace mucho, y que también de una manera muy explícita y muy hábil, por ejemplo, relaciona objetos físicos, como es esa habitación, con un mundo de palabras que aparecen impresas en esas ready-made de otra ocasión que vemos a la izquierda, que voy a explicar brevemente porque no quiero tampoco alargarme en Brotaers, pero Brotaers y su más conocida actividad fue la creación de museos ficticios y su obra más interesante. Pero una de la historia de Brotaers, de esos museos, comienza en una inauguración sarcástica. Estamos en el año 68, el año 68 es el año de las grandes críticas que se hacen a las instituciones. Bueno, es el mayo del 68, etcétera. Todos los artistas tenían que hacer también manifestar su rebeldía, y aquí estamos viendo al propio Brotaers inaugurando el Museo de Arte Moderno en su apartamento, departamento de las Águilas, y está haciendo el discurso de inauguración, pero observen que está todo lleno de cajas de embalaje de obras de arte que no aparecen por ningún lado en las expuestas, salvo unas pequeñas tarjetas postales que vemos a la izquierda, en el muro de la izquierda, detrás de las personas, y incluso pueden ver el camión de trasladar el transportista de las obras de arte por la ventana. Él está hablando, Marcel Brotaers, su mujer la vemos en primer plano, riéndose un poco porque yo creo que se da cuenta de que todo es ficticio, y una niña que es una hija de ellos. El caso es que Marcel Brotaers es poeta, entonces él se le ocurre hacer para una exposición posterior del museo o de la sala de arte en París, que está hecha sobre una casa de los Rothschild, lo que llama la Salle Blanca, la Sala Blanca. Esa exposición está hecha en cada una de las habitaciones de esa villa, él hace una instalación, y esta instalación naturalmente está reproduciendo ese apartamento, como ven, las dos ventanas, etcétera. Su relación con Mallarmé es muy evidente porque también están pintadas de negro, como las de cuero negro de la Frey Guido y tal. Vemos la chimenea, por ejemplo, a la derecha, reproducido en madera, y lo que yo entiendo que es su discurso del bla bla bla, el bla 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 sarcástico de la inauguración,
Vagamente, si nos fijamos, las palabras son palabras relativas al arte, como galerías, exposición, colores, etcétera, que serían como si fueran las voces que han impregnado ese lugar y quedan impresas. En realidad es una expansión, porque Brotaes era poeta, y fundamentalmente yo creo que es poeta sobre todas las cosas, es un poeta sobre todas las cosas. Lo que pasa es que es una poesía expandida, vamos a usar el concepto de Rosalind Krauss, el concepto de arte expandido, y en este caso de poesía expandida. Y una exposición muy bella de display. Él lo llamaba a casi todas sus obras decors, decoraciones, pero una de las exposiciones que realiza es sobre el tema de las águilas, que lo llama la exposición sección de figuras. Es como una continuación del Museo de Arte Moderno que organiza en su casa, etc. Y luego hace, pero ya en este caso promoviendo una gran, es decir, haciendo una exposición verdaderamente grande, porque llega a tener 3.000 objetos en los que aparece una águila como tema. Vean, claro, ya lo digo como tema, y aquí hay un hilo conductor. El problema del hilo conductor, que no aparecía, que no debe de aparecer, aquí aparece como a través del tema. Esta exposición se hizo en Düsseldorf, en la Kunsthalle, el 16 de mayo al 9 de julio de 1972. Es una exposición muy grande, porque, como digo, y que lo llamó el Águila, la exposición Águila, imágenes del Oligoceno al presente. O sea, tiene el concepto de colección está explícita en su título. El Oligoceno no se sabe lo que es, millones, me parece que son 40 millones de años, 25 millones de años, cuando ya pues empiezan los mamíferos a habitar la Tierra, pero en realidad es otra de las bromas o de los juegos de Brotaes, porque sí que él lo explica diciendo, no es para darle un toque académico del Oligoceno, y hay, bueno, estas son. Ahora bien, es conceptualmente es muy interesante, porque siempre él hace referencia aquí a la totalidad. Es una obra de obras, que es propio claro, naturalmente el ready-made, en el sentido que yo estoy hablando, es decir, que necesita el display. Y lo acusa además porque en cada una de estas piezas que se exponen en las vitrinas y en las paredes, etcétera, debajo o al lado pone: esto no es una obra de arte. Dice, también cogiendo un tema de matriz, esto no es una pipa, esto no es una obra de arte. Si no es una obra de arte, quiere decir que la obra de arte será la totalidad de la exposición, el conjunto. Efectivamente así es. Como crítica a las instituciones, como crítica o como cuestionamiento de las instituciones, los museos, etcétera, yo creo que esta exposición nos obliga a hacernos unas preguntas. Por ejemplo, la razón de las clasificaciones. ¿Por qué se exponen algunas cosas y no se exponen otras? Por ejemplo, ¿por qué se distingue entre alta y una baja cultura? ¿Por qué es necesaria una cronología? ¿Por qué es necesaria una cronología en el arte? La irracionalidad de la cronología. La toma de decisiones. ¿Cómo, para la formación de un museo, quién tiene poder para movilizar estos 3.000 objetos y hacer con ello una exposición? ¿Quién toma esa decisión? ¿Dónde está el poder? Es decir, todas las razones o sin razones que hay en torno a los museos están, yo creo que muy explícitos en esta exposición de Brotaes. Eso solamente se podría haber hecho detrás de una concepción del arte como display, porque esto no son obras de arte. El Museo Magma tiene una pieza preciosa, yo creo que es de las más bellas de Marcel Brotaes, que es
esto se llama Elogio del sujeto, es una exposición que me parece que aparece dentro de otra exposición más grande, y bueno, se llama Elogio del sujeto, el sujeto como tema, pero también como sujeto, como persona, y aquí vemos la esencia del poeta, o sea, que estos objetos, simplemente poniéndoles unas etiquetas y una presentación de display, sugieren ya el tema y además una persona, una especie de narrativa de su vida a través de esos objetos. Este es el croquis para esa obra, Elogio del sujeto. Era ya una persona enferma y seguramente no hizo más que este dibujo para esa pieza. O esto lo llamaba claramente de Kors, yo creo que está dentro de una exposición antológica de su obra en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Vemos también una especie de algo mixto, es una alfombra de arena, hay especialistas que hacen este tipo de alfombras de arena. Él, como poeta, pone los elementos esenciales de la poesía, que es el alfabeto, y luego encima esta palmerita y en el fondo un cuadrito sobre tela, que es otra palmerita. La relación ambigua de estas piezas, el contenido semántico resuena a través de su idea de poesía, y realmente lo tiene. Es una pieza que parece un statement puramente poético. Bueno, esto se ha hecho siempre, bueno, se ha hecho más o menos siempre en Occidente, pero en Oriente especialmente, y todos saben que, por ejemplo, las famosas alcobas, los que se llaman tokonomas, son instalaciones como ejemplos clarísimos de display. Esto pertenece a un tipo de grabados japoneses que se llaman surimonos, que son como pequeñas, de tamaño más pequeño que lo acostumbrado, y que son para regalar en ocasiones, para regalarse unos y otros en ocasiones, y generalmente tienen preciosos dibujos como es este de Kuniyoshi. Esto es bastante cercano, ¿no? Es del siglo XIX, 1830, y refleja, bueno, dos cosas. Como en el caso de Brodaers, hay un poema escrito a la derecha, la alcoba o el tokonoma en el centro, una percha de kimono a la izquierda, marcando la situación, y arriba vemos una nube típica de estas de plata o metálicas, de polvo metálico en la parte superior. Y la alcoba tiene una rama de cerezo con brotes en una vasija de bronce, una rama curva, es muy bonita la curva. Aquí tiene también importancia la constitución interna de los materiales. Se ve al fondo, en el rollo colgado, la imagen del Fuji y el koto o el laúd, que también tiene muy representado en las vetas de la madera. Y parece que hay una intención de contar esa naturaleza interna, porque estoy tratando de relacionarlo con las imágenes de Kepes, es decir, la naturaleza interna, la materia vista en el interior. Pero otra vez, como en la relación de las palabras y las imágenes. Esta es una muy bella cerámica de Ogata Keizan, que trabajaba con su hermano, hacían los poemas y los dibujos. Y yo creo que merece la pena leer lo que dice el poema que hay escrito. Dice, no aspira a taladrar los cielos con sus agudos gritos, o sea, observen que está la cigüeña gritando, sino despertar la iluminación. Es muy bella
ese momento que está apuntalado naturalmente por la presencia de dos espacios mentales distintos, el visual y el semántico, que nos obliga a unirlo en esta imagen. En esto yo creo que han sido maestros los orientales, en particular los japoneses, y hay muchos ejemplos de este tipo, o sea, la unión de la poesía con imágenes. Es un momento casi, diríamos, de éxtasis, contemplando esa conjunción de lo que insinúa la imagen, el grito a lo mejor seguramente desagradable, porque dice no es taladra los cielos, y sin embargo lo que quieren es despertar el momento de iluminación. Una de las piezas que más maravillosas a mi juicio de display art es esta. Los japoneses lo llaman shidori, esta pieza, y es un chorlito, que es un ave del limo, o el ave fría, de unos 20 centímetros, con patas largas y un cuello fuerte, un pico muy fuerte y muy pequeño, con una cabecita redonda. Bueno, esta pieza se inicia, esto yo lo llamo display vertical también en el tiempo, desarrollado en el tiempo. Parte de una vasija de porcelana Celadon, o sea, tiene un color verdoso, que ahora lo veremos, de mucho valor del siglo XIII. Todo esto pertenece y está en un museo japonés, el Museo Tokugawa, que pertenece a esa familia de los shogunes de estos. Hay una película Tokugawa, no sé si es ya de esos clanes y personas feudales que tienen ejército propio. Recuerdo una película que se llama Rikyu, no sé si lo recuerdan o lo han visto, donde se ve la relación de un maestro de té y además del display, si recuerdan la película, y un personaje que tiene ejército, samuráis, etc. Este contraste entre la finura estética y a la vez ese mundo más brutal de los samuráis. Bueno, el caso es que dentro de una colección del Tokugawa iban añadiendo cosas. La cerámica, o mejor dicho, la porcelana, que es de mucho valor, es un quemador de incienso. Y en el siglo XV, esta tapa metálica está hecha por un famoso escultor o artesano japonés que se llama Goto Yuyo. Patinado en negro, y lo que estamos viendo abajo es una mesa metálica dorada, muy dorada, que tiene una base de laca roja. Bueno, estoy tratando de verlo en colores. Muchas veces cuando no consigo una imagen en color, me lo imagino cómo puede ser, y hay, sin embargo, he encontrado en internet la imagen de la parte superior. La parte superior ya es un display porque tiene varios siglos reunidos, son piezas que obedecen como a mundos distintos, y quiere decir que muy sensible a la contemplación de esta imagen, porque en cierto modo a mí me recuerda, aunque no lo conocía, a esta pieza que yo hice en el año 80 me parece, que es un pollito, que es la transformación. Bueno, es la conclusión de un vídeo en el que aparece un pollo que se va transformando en bronce, se transforma en bronce, una serie de sucesos que aparecen. Pero claro, al ver la vasija de quemar incienso, pues venía a ser como el camping gas que está aquí debajo. La patita tiene un taladro y sale la llama del pequeño, en este caso es un pollito, no es pero tiene que ver con esa especie de
transformación casi parecida, alquímica, que ocurre en la pieza que hemos visto antes. El pequeño pájaro está lleno de vida, como si está con la cabeza vuelta, como si tuviera una energía interna que proviene de quemar el incienso. Y aquí también, digamos, la transformación del pollo que estaba vivo hace un momento se transforma en bronce por esa transformación alquímica, y para transformarse en bronce necesita un calor muy grande y por tanto el fuego interno se hace visible. Bueno, como los shogunes tenían, estos grandes señores tenían colecciones de piezas, y todo esto crean un tipo de arte que es de display, se llama así, katsari, display, en donde vemos que hay unas normas, por así decirlo, es un arte establecido. Aquí estamos viendo los dibujos de las típicas repisas con objetos artísticos de colección, y para hacernos una idea voy a pasar, por ejemplo, a ver, esto es un contenedor de comida en tres pisos, típico japonés, que vemos en la parte de arriba en el dibujo a la izquierda. Esta cigüeña sobre la tortuga es muy parecida a la que está dibujada en el centro para poner velas. Una cajita de laca roja que vemos a la derecha podría estar también en la imagen de arriba, y lo mismo pasa con estas piezas que vemos aquí, hasta los rollos que descuelgan en esa especie de alcoba en la que hay más objetos. Digamos que hay una idea de display desde hace muchos siglos en el arte, igual que hay una idea, unos ready-made en arquitectura, obviamente desde hace muchísimo tiempo. Y eso es de lo que voy a hablar ahora, de esta pequeña iglesia que es toda un ready-made. Todas las piezas son un ready-made. Las piezas de abajo, o sea, esas grandes sillares, están tomadas de piezas de construcciones, quizá templos romanos, y son 3 metros en hiladas muy grandes para ser una piececita pequeña y digamos modesta, no tiene más que 7 por 11 metros o 8 por 11 metros de planta. Y toda la parte de arriba, todo ello son piezas ready-made, encontradas y dispuestas para formar un conjunto. No obstante, si por ejemplo me gusta llamar la atención, vean que hay un pilar corintio de pilastra corintia debajo del alero a la derecha y otro a la izquierda. Por lo tanto, aunque son elementos encontrados, están dispuestos en simetría. Los elementos que aparecen en esta iglesia son todos, como digo, de ready-made, tomados, de piezas tomadas de otros lugares. Hay discusión sobre la fecha en la que se hizo esta iglesia. En las últimas cosas que he leído es que es bastante más tardía, incluso es post-bizantina, pero es muy, muy bella, porque es la más... En el arte bizantino se encuentran muchos spolia, que se llaman, o sea, despojos de otros edificios, y en la arquitectura todo esto se conoce por los spolia, son despojos de otros monumentos aplicados para formar un nuevo objeto. Podríamos ir pasando arriba, se ve, parece una cosa romana, que es un cántaro del cual salen ramas. Por ejemplo, estamos viendo un artesonado en la línea que está, digamos, casi tocando las dos ventanas. Piezas bizantinas, es decir, más cercanas al propio monumento que se está construyendo con estas cruces. Y aquí vemos un poco más en detalle spolia con las representaciones del árbol de la vida tomados de monumentos previos bizantinos, una línea de dentículos que vemos a todo lo largo hasta que llega al capitel de la pilastra corintia romana,
Y lo mismo podemos decir de todas las circunstancias figurativas que vamos encontrando dando la vuelta al edificio. Este sería el lado norte. Bueno, este es muy interesante porque estamos viendo un frontón, un pedazo de frontón en la parte de arriba a la izquierda, un pedazo completo, ¿qué quiero decir completo? Un fragmento, pero totalmente está construido, como estamos hablando de totalidades, ¿no? Y incluso hay también unos triglifos y metopas. Hay figuras, por ejemplo, hay un satirito pequeño arriba en ese triángulo. Todo esto, claro, naturalmente se santifica, por así decirlo, se bautiza añadiendo pequeñas cruces talladas porque estos espolia hay que santificarlos, por así decirlo, cristianizarlos. Esto, por ejemplo, ven metopas y unos vanos con elementos eleusinos, según he podido leer. Hay una muy bella y además buena talla de una estela romana. Estamos viendo dos damas en la parte de arriba y luego una forma más ingenua, una especie de cinta más ingenua en la parte de abajo, posiblemente bizantino más próximo. Este es un dibujo de una pintora, yo creo que inglesa, que me interesó mucho porque Mary Hogarth, en el año 1910, porque aparte de que dibuja muy bien todos los espolia, casi da idea de cómo funciona todos estos ready-mades en la concepción, porque claro, se han preguntado muchos autores de arquitectura cómo conciben el ornamento a través de esos espolia para formar esa unidad y esa riqueza visual, animada, porque claro, el ornamento es poner el cuerpo donde no está el cuerpo, poner el cuerpo allí donde no llega el cuerpo. La imagen lo representa perfectamente. A partir de los 3 metros es donde se sitúan y no en otro lugar. Todos los espolia conformando esa complejidad rica. ¿Rica en qué? Rica en la colonización del espacio, en simetrías. Por eso señalaba antes simetrías, vibraciones, selles. Es decir, su condición abstracta se mantiene. Y la condición simbólica hasta cierto punto también, porque hay los árboles de la vida, el concepto de calendario, por ejemplo, una tira de la cual no he hablado, concepto de calendario, se habla de la resurrección, del bautismo, etc. Se usan todos estos elementos bastante dispares, tan dispares como que efectivamente estos espolias son 90 según se están contados, los 90 de distintas épocas muy distantes en el tiempo, porque tiene más de 1,5 milenios. Hay que tener en cuenta que 1,5 milenios de historia en espolia en una obra del año 1400. Seguramente esta pequeña iglesita es consecuencia de la invasión otomana en el año 1460, o sea que es muy tardía. Normalmente los libros dicen que es el siglo XII, pero tiene un texto que he leído, tiene mucha razón la autora, que es una mujer, una historiadora, me parece que es noruega, de decir que seguramente estos espolia provienen de la transformación de iglesias bizantinas al transformarse en mezquitas. Muchos aspectos, muchas iglesias son destruidas y entonces casi es un almacén de restos muy parecidos a los que se ven en la propia iglesita de metropolitana, la pequeña metropolitana de Atenas, y esta es una fotografía del año 1850, no quiero decir, un modo en que a veces los arqueólogos hacen para preservar los espolia, que es construir un muro más o menos absurdo, pero así, digamos, acomodar todas las piezas
formando una totalidad. Algo de eso es posible que varios siglos antes, hicieran con esa iglesia de Atenas. Bien, yo creo que toda esta mentalidad de uso de los spolia y de las unidades enteras, de las totalidades para conformar otros todos para formar todos, se puede sentir en este dibujo de Piccionis, que es como una imagen un poco a la manera de Quirico, que influye en él, recogiendo características ya formadas de cosas que aparecen en el paisaje de Atenas, eso particularmente de la Acrópolis. Y bueno, esta es una casa donde estamos viendo espolia casi por todas partes de ella. Esta es la casa aquí la casa Garis de Atenas del año 60-64. Tiene mucho que ver con las casas que él dibujó en Quíos a partir de la experiencia de las casas de Quíos, que tiene un cuaderno maravilloso de dibujos de las casas, digamos, vernáculas. Y esto tiene mucho de casa vernácula, pero también tiene mucho de esa iglesita que vemos en Atenas, porque aquí tiene espolia introducidos en la propia arquitectura, es decir, tiene arquitectura concebida de una manera tradicional como construcción, pero también a la manera del remake que hemos dicho antes. Esta sería la planta de la casa, como la planta noble es la parte alta, la de abajo es más de servicio. La casa está firmada por Piccionis, aquí lo vemos en esta puerta, y en otra casa que quizás sea la casa más bella, más lograda de Piccionis, la casa Potamianos, que está también en Atenas, que es anterior, del 53 al 55, donde vemos la definición de esta chimenea completamente en todos sus detalles, incluidos los adornos o los elementos ornamentales que la acompañan. De manera que cuando vemos una fotografía lo encontramos casi tal cual, pero sí que tiene mucho que ver con ese arte que no tiene tiempo, es decir, que no tiene que ver la cronología, que no tiene alta o baja cultura, que es característico de Piccionis. Por ejemplo, esto parece algo más popular, más vernáculo, más próximo al presente. Y ahora vuelvo otra vez sobre el dibujo de Sheshu para introducirnos en algo que es importante y como consecuencia del libro de Kepes. Estas imágenes son del libro de Kepes, es decir, hacer obras a través de la naturaleza, a través de sus propias leyes de configuración. No hay muchas obras de arte que tengan que se pueda, digamos, que responda a la constitución material, pero por ejemplo los estructuralistas sí que saben algo de eso. En el libro de Kepes encontramos unas fotografías de unas placas en las cuales se depositan granos de arena y con la cuerda de un violín, con la, ¿cómo se llama? Como el bastoncillo del violinista, el arco del violinista, en el borde se forman estas figuras porque la arena se deposita allí donde hay menos movimiento, menos vibración. A veces los ingenieros hacen cálculos referentes a las estructuras, incluso puede recordar algunas cosas de Nervi, este tipo de dibujo. Pero sí es interesante porque son figuras que tienen su razón de ser en algo que es íntimo, en el interior de la materia. Y en ese sentido hay un libro fantástico, y no estoy viendo a Antonio Juárez porque ha hecho unas traducciones de Cyril Stanley Smith, que es un profesor de metalurgia en el MIT, y tiene unos muy bellos ensayos acerca
de la razón de ser. Por ejemplo, esto es son las empuñaduras de las katanas, que son los sables o las espadas japonesas, donde vemos la habilidad del artesano japonés para hacer estas figuras que son consecuencia de un sándwich de distintos aceros, como unos sobre otros, con distinta característica, luego golpeado para formar una especie de ondulación y luego cortado en horizontal. De manera que lo que estamos viendo es como las vetas de esa combinación de metales en la empuñadura. Es muy parecido, y ahora pasaré un ejemplo también de algo que yo hice, a las figuras del agua, lo que se llama el agua flotante. Bueno, esto está dentro de esa tradición del trabajo con los materiales de los japoneses en sus estructuras internas, que son las que no se ven más que los artesanos sí lo ven, lo conocen, pero sacan partido de ello. Luego tiene esas incrustaciones como si fueran flores, haciendo esta especie de arco, que también al cortarlas pues combinan el ready-made, lo encontrado con lo obligado. Pero bueno, las más características, porque realmente la obra suprema de la metalurgia, según contaba Cyril Smith, que tiene, por cierto, una traducción de ese ensayo en un libro reciente, Antonio Juárez, el profesor Antonio Juárez de la Escuela de Madrid, ahí habla del arte por excelencia de la metalurgia, que es el de las espadas japonesas. Y estamos viendo cómo consiguen estas figuras, que son el paso de un acero de enorme dureza, que es la del filo, a un acero más blando, que se consigue precisamente envolviendo una parte de esa espada con un material, y luego se levanta a unas temperaturas inmensas y se mete en agua súbitamente. Y entonces se forman estas figuras, esas ondas, deliberadamente, pero con la colaboración de la naturaleza interna del material. Yo creo que eso es importantísimo, porque en Occidente no estamos acostumbrados, pero es consecuencia de esa visión interna, microscópica, podemos decir, de lo micro, que pasar a lo macro, con una conducción de ese proceso hecha hábilmente por los artesanos. Aquí estamos viendo los artesanos japoneses envolviendo con esa especie de pasta para que se creen esos dos momentos distintos dentro de lo que es la forma del sable, ¿no? También que lo llaman katanas. Para una obra en Suiza hice, para la empresa Novartis, hice unas piezas de agua que tienen su tradición también japonesa, lo estamos viendo a la izquierda. Eso es muy sencillo de hacer. En un pequeño barreño de agua se deposita una gota de tinta. Dentro de esa gota de tinta se deposita una gota de aguarrás, que no se mezcla con la tinta. Por lo tanto, ya tenemos un anillo. Dentro de esa vuelves a poner una gota de tinta, y se forma un segundo anillo. Y así se forman unos anillos concéntricos. Y luego, con un abanico, con la mano soplando, pues esos círculos concéntricos hacen formas variadas. Y esas son las que vemos a la izquierda, que son tintas de colores pronunciado, el color, naturalmente, el resultado final, y luego llevado para adornar el atrio de ese edificio, que por otra parte en el exterior es muy distinto. O sea, quería jugar en el patio interior con unas formas que provienen de esa colaboración con la naturaleza, según decíamos, interna, y lo que sería la retícula, o lo que, no sé si era Deleuze y Guattari, hablan de lo liso y lo reticulado, o lo estriado, lo liso y lo estriado. Digamos que este edificio tiene conciencia de lo liso y lo estriado en su corazón y en su
caparazón. Bien, claro, estoy terminando ya. Los grandes artistas del display fueron, naturalmente, aquellos que trabajaron con las rocas encontradas. El display, curiosamente, claro, cuando se dice siglo XII, siglo XIII, esto son cosas chinas, particularmente, naturalmente, el mármol es un encuentro y luego lo han cortado siguiendo las líneas de las vetas y es para depositar los pinceles. Lo que es interesante es que ocurre también en Marcel Duchamp. La rueda de bicicleta tiene la fecha en que puso la banqueta de cocina. Si no pone la banqueta de cocina y la rueda de bicicleta juntas, la rueda de bicicleta no tiene una fecha. Lo encuentras en cualquier ferretería, vamos, en cualquier tienda de bicicletas. Y lo mismo ocurre con esto, es decir, del siglo XII. Pero el siglo XII en realidad es porque han puesto esta base, esa base a la piedra. Y bueno, es fácil encontrar devotos, escolarchinos, devotos de ese arte del encuentro, de los ready-made de piedras. Y llegan a hacer, pues, colecciones muy sofisticadas. Pero quiero acercarme a lo que es más sofisticado. Esta es una pieza japonesa de un emperador del siglo XII, donde vemos un pedestal, pues a lo mejor no es de la época, pero valorando la pieza que está, la roca de la parte superior que está flotando en ese lecho de arena de mármol blanco. Claro, naturalmente enseguida nosotros llegamos a esta obra magnífica, Ryuan-ji, que esta es el ejemplo máximo, a mi juicio, de ready-made, porque son piedras encontradas y dispuestas por display en el espacio. Arte máximo, yo creo, del display. Y termino con unas imágenes, otra vez de Piccionis, porque Piccionis aquí en el Filopapos hace una relación entre su tradición de tratar con los espolia en el suelo, pero también con las piedras encontradas, como vemos en este primer plano, y por lo tanto parece como que se aunan en esta conferencia ese mundo del ready-made y el mundo de los espolia, que también son otro tipo de ready-made, o la filosofía oriental de la piedra y una filosofía más occidental del uso y del reciclado. Esta sería otra imagen, estamos viendo el punto para contemplar el Acrópolis, que está justo enfrente a la derecha, pero vean cómo en el suelo hay piezas encontradas, dispuestas muy cuidadosamente por Piccionis, y un pequeño lugar de sentarse para, como digo, contemplar lo que se ve enfrente, junto a esta colaboración con el suelo natural y las rocas naturales. Bueno, y en esto termina la conferencia con una especie de conjunción, una interpenetración de esos dos mundos, de lo natural visual y con el mundo interno de la materia, y el concepto de display que ya anuncia la exposición de Marcel Duchamp. Muchas gracias.